10 de la mañana, 53 minutos en toda la República Argentina. En línea está con nosotros Juan Valerdi. Juan, buenos días, ¿cómo va? Un placer, como siempre. Buenos días, un placer hablar con ustedes. Un gusto. Bueno, Juan, vamos a hablar un poquitito esta vez de lo que tiene que ver con la política. Ya se han presentado... lo perdimos. Ahí vamos a recuperarlo, Juan. Bueno, vamos a hablar de política porque lo que pasó aquí en la provincia también pasa a nivel país. Totalmente, sí. que tiene que ver con el cierre de las listas. Así que, bueno, obviamente lo vamos a seguir, vamos a charlar con Juan porque hay algunas sorpresas, principalmente en algunas listas que tienen que ver con esto, algunas claves, los frentes electorales, frentes opositores, hay algunas que otras alianzas que pueden llegar a darse. Bueno, obviamente, ya lo tenemos a Juan nuevamente. Juan, se cortó. Ahora sí, Juan. Bueno, hablamos un poquito de estas elecciones 2021 porque aquí en la provincia también cerraron ya los frentes, pero a nivel país también. Sí, así es. El tema de los frentes en realidad no es el problema más grave porque más o menos sigue todo como estaba. El único problema que tenemos es si va a haber o no debate interno, si hay algún tipo de juego realmente democrático dentro de esos frentes, o si seguimos en una posición que no le hace ganar nada a nadie y que al contrario le hace perder poder a este gobierno, que es la de no debatir y hacer todo de una forma unívoca, digamos, ¿no? Si ese debate existiera, podríamos definir, junto con los movimientos sociales, los sindicatos, las pymes y demás, un proyecto de país discutido, debatido, atrás del cual alinearse. Si este debate no existe, es difícil alinearse atrás de medidas que uno no entiende para qué lado van y que a veces son manotazos de lado, ¿no? Juan, ahí me quería quedar en esto, en Proyecto País, analizando algunas de las alianzas, ya sean las oficialistas, las opositoras. Pregunto, ¿en alguna de ellas, a tu óptica, vos encontrás un proyecto país? Bueno, el macrismo con sus aliados tenían un proyecto país, pero no lo podían explicitar mucho, porque si no, había 20 y pico de millones de argentinos que se enteraban que quedaban afuera. Así que tenían el proyecto no hay duda. Que era un proyecto parecido a lo que hubiera sido si el sur de Estados Unidos ganaba la guerra civil, y entonces hubieran tenido un país agroexportador que nunca se hubiera desarrollado ni hubiera sido una potencia. Eso es lo que quiere el macrismo con la Argentina y lo que quiere, lo que representa el macrismo desde que existe en la Argentina, o sea, lo que representa ahora, digo, ¿no? En cambio, se supone que el Frente de Todos tiene metido a gran parte del peronismo más respetable adentro, y ese peronismo encarna otro proyecto de país, que es un proyecto de una potencia, de un desarrollo que incluye a los 44 millones de argentinos. El problema es que para lograr un proyecto de país con un par de planes quinquenales, como hacía Perón, tenés que debatir, y para debatir tenés que tener cuadros técnicos en tus ministerios que también sean cuadros políticos y que puedan construir escenarios, opciones y demás para que lo debatas con los movimientos sociales, los sindicatos, las pymes y demás. Y eso aparentemente no está. Entonces esos funcionarios o tienen miedo de confrontar con el poder político y económico de enfrente, porque algún día serán sus empleadores, o no tienen la capacidad. En ambos casos, como decía la vicepresidenta, que se busquen un laburo, ¿no? Claro. Juan, analizando por allí un poco o viendo los nombres, hoy parece que la elección o la futura elección estaría polarizada en dos puntos. Por un lado, Frente de Todos, por el otro lado, Juntos por el Cambio. Esto haciendo un balance a nivel país, ¿no? Por ahí midiendo fuerzas a nivel país. Y después aparecen algunas como Vamos con Vos, el Frente de Izquierda que siempre está, Avanzar Libertad, bueno, pero hoy por hoy parece que la famosa grieta también ha llegado a marcar de un lado o el otro, me refiero a fuerzas políticas. Es Juntos por el Cambio, que en algunos lugares se llama Avanzar, que en otros lugares se llama Vamos Juntos, en otros lados se llama el PRO, y después por el otro lado el Frente de Todos, que allí está el peronismo, el kirchnerismo y afines. Es así, yo diría que en realidad la gente esta del PRO que se ha puesto a avanzar quiere retroceder 100 años a esa supuesta Argentina que era el granero del mundo y que estaba bárbaro, y que en realidad los que estaban bárbaros eran los 4 o 5 que tenían acceso a vender eso al mundo, y el resto del país estaba absolutamente en la banquina, como ha pasado ahora en Chile, que era el modelo que miraba Macri. Y el problema que tenemos es, yo he sido muy crítico de muchas medidas de este gobierno, incluso he criticado medidas que no se han tomado, o sea, he criticado el hecho de no tomarlas y no construir poder para tomarlas, pero sigo pensando que por lejos el Frente de Todos sigue siendo la mejor opción,
y tengo la esperanza de que en algún momento construya esa correlación de fuerzas para tomar las medidas. Voy a seguir siendo apoyo crítico, pero en todo sentido quiero que estas elecciones las gane el gobierno y que mejore su posición en el Congreso para, por ejemplo, derogar la ley de entidades financieras, que es la que regula cómo se usa el ahorro de los argentinos para dar crédito y que está dictada desde 1977 con Martínez de Oz e intacta. Eso es algo que tiene este gobierno derogar y hacer otra ley. Para dar un ejemplo nomás de lo que pasa por el Congreso. Pero después, muchas otras cosas se resolverían, por ejemplo, con la inflación, se resolverían haciendo cumplir las leyes que ya están y usando los organismos del Estado que tienen poder para hacerlo. Pero como te dije antes, esos funcionarios que están ahí evidentemente no tienen la capacidad o la decisión de hacerlo. ¿Hay alguna alianza que te llamó la atención, Juan? No, la verdad que no. Por ejemplo, bueno, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que por volumen electoral y por exposición se definen muchas cosas. Para mí, el personaje maquiavélico, que se han visto algunas cosas, el neurocientífico de la provincia de Buenos Aires, que ahora se me fue, Manes, y Tajo Vidal en la ciudad de Buenos Aires no me sorprenden para nada para representar qué es lo que hay de ese lado. Me parece bastante patética esa oferta y yo no podría creer que gente que ha votado a este gobierno actual por enojo o por molestia y demás vayan a votar ese tipo de personajes. Sí tenés a tipos como Moreno, que muy enojados también porque han quedado afuera de este gobierno, y porque tienen un ego importante, están tratando de captar al peronista molesto, digamos, además con un peronómetro que el único que lo calibra es el propio Moreno. Entonces digo, no me imagino que un porcentaje altísimo de la población deje de votar a este gobierno y vaya a votar a Moreno o a Randazzo o a esos tipos de personajes. Pero me preocupa que la gente no vote, por ejemplo. Me preocupa mucho más que la gente no vote que vote a esos personajes. Se hablaba de Jorge Macri, que había renunciado al ofrecimiento que tenía para seguir como intendente. ¿Eso ya está confirmado? No lo sé. No lo sé porque las internas y los manejos del macrismo y del PRO tienen muchas veces mucho más que ver con negocios y con las empresas de la familia que con el bienestar de la gente que vive en los lugares donde ellos gobiernan. Juan, hay una alianza que al menos a mí me parece extraña, pero que ya viene aparentemente consolidada, no sé si tal vez es consolidada a nivel mediática o a nivel partidario, que es la de Esper y Milei. Milei-Esper. ¿Cómo la ves a esa? ¿Qué análisis tenés? No, a mí no me sorprende, son dos mercenarios. Son gente que no va a decir nunca quiénes los están bancando y haciendo que aparezcan en la televisión y en todos los medios permanentemente y dándole guita para su campaña. Lo bueno es que le roban en general gente al macrismo y a la derecha más deleznable. Ellos también son una derecha deleznable, pero bueno, se roban entre ellos, ladrón que le roba ladrón. El problema y lo que me preocupa a mí como profesor de la universidad es que muchos jóvenes se creen ese verso que tiene Milei de los libertarios y demás y captan jóvenes por ese lado. No masivamente, pero una cantidad no despreciable, y eso me preocupa mucho y yo hago mucho esfuerzo para comunicar en las radios que tienen mucha relación con la gente joven para desarmar un poco ese verso de Milei y de Espert, que es absolutamente mentiroso. Juan, ¿qué te parece la aparición de los denominados candidatos, o mejor dicho, precandidatos no políticos, que así los han denominado o encasillado en algunos lugares? Por ejemplo, aquellos que no son del seno o de palo de la política y que por ser figuras representativas de tal o cual lugar, afines a un gobierno o a un movimiento político, aparecen como candidatos. Recuerdo el caso de Amalia Granata en su momento. Bueno, ahora también muchas figuras más bien públicas que políticas aparecen en el seno. El Dipi, por ejemplo, uno de ellos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, ves que los personajes que vos estás nombrando, de los cuales se aprovecha su conocimiento mediático, aunque sea algo relativamente patético, se aprovecha para ponerlos en el candelero y para que sean elegidos por los mismos que están escuchando sus chistes o viendo sus escándalos. Perdón. Sí, no hay problema. Que podrían Esto ser... es viejo, no es nada nuevo ni exclusivo de la Argentina, de la derecha argentina sobre todo. Fíjate que el propio Trump venía de ser conocido por estar en un reality show donde él hacía de sí mismo, y bastante jodido, por cierto. Y hay un documental de la BBC de Londres que se llama El siglo del yo,
donde en el cuarto capítulo, que son 4, te muestra cómo del consumismo de las cosas pasamos al consumismo de los políticos, y cómo aprovechan ese conocimiento mediático y ese vender un paquete, como fue en el caso de Macri, que casi vale una redundancia, para vender candidatos políticos. Lo mismo pasó con Luis Juez, que también era muy gracioso, pero de su capacidad para tener alguna capacidad de gestión y capacidad de discutir políticamente un proyecto de país, tan lejos. Digamos, ¿se perdió la clase política? Que es inventado por el Grupo Clarín, ¿no? ¿Se perdió la denominada clase política? No, no se ha perdido, pero se ha corrompido bastante el sentido en el cual la gente elige y para qué elige. Esto también tiene que ver muchísimo con la falta de debate entre los cuadros políticos y técnicos para construir un proyecto de país. Cuando el debate está ausente, lo que aparece es esto patético que sería como hacer un reality show de la política. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando se gobierna con las encuestas, en vez de gobernar con la realidad. Y tenés casos como lo que yo llamo la larretización del tratamiento de la pandemia, que es lo que nos ha llevado a llegar a los 100.000 muertos, y que yo no tengo duda que el PRO está festejando y no lamentándose, porque lo que quiere es que este gobierno le vaya mal, aún a costa de las muertes de la gente por las manifestaciones y la negación que ellos han hecho de la pandemia. Juan, yo escucho hablar a los candidatos, principalmente los candidatos nacionales, por allí, porque los de acá de la provincia no los conocemos, pero haciendo el análisis un poco más amplio, el partido que vos escuches hablan de la famosa unidad, de un proyecto por sobre los nombres, pero cuando vos ves las posibles listas o ves los posibles representantes, ves las acciones, estás maestro, ¿no? El yoísmo por sobre un proyecto. Hoy las candidaturas parecen ser nombres que por sobre proyectos. ¿Cómo lo analizás a eso? Bueno, está en la línea con lo que hablábamos antes, con el tema de vender un producto y no de vender una plataforma o un proyecto de país. Y si no tenemos un proyecto de país que esté explicitado en la plataforma de un partido político o de un frente, en realidad la gente y los sindicatos y los movimientos sociales y demás no tienen que apoyar, porque vos a una persona la podés apoyar por un tiempo, pero en algún momento tiene que mostrar para qué lo estás apoyando y cómo va a afectar mi realidad en el futuro el apoyar a ese candidato o a ese grupo de candidatos en un frente. Entonces, evidentemente lo que ha ocurrido es que la política ha decaído muchísimo. De esto obviamente tienen bastante responsabilidad el menemismo y también la dictadura cívico-militar y también el macrismo y una parte probablemente de la conducción del peronismo. Entonces, recuperar el debate es la única forma de recuperar candidatos y plataformas y un proyecto de país. Juan, te pongo un paréntesis ahí. El país, ¿tiene tiempo para un proyecto país? No tenemos opción, no es que tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Si lo que vamos haciendo son parches y manotazos de ahogado, nuestro destino es la eclosión. Y acá te hablo de otro paralelismo. ¿Por qué cada vez que asume un nuevo gobierno, sea del partido que sea, todo lo que se hizo anteriormente no sirve y lo que viene ahora realmente es lo que sirve? A mi entender no creo, dependientemente del partido que sea, no creo que un gobernante haga todo mal. Algo bueno o algo nuevo tiene que haber dejado. ¿Por qué cada vez que asume un nuevo presidente, un nuevo gobernador, sea cualquier sea, principalmente cuando por ahí hay una línea marcada, principalmente de un partido hacia otro, todo lo que se hizo no sirve y hay que hacer todo nuevo? Esto que te decía de que es como si hubiera una guerra civil en la Argentina y el sur va ganando, tiene que ver, el sur desde el punto de vista de la guerra que hubo en Estados Unidos, tiene que ver con que desde que la Argentina se independizó, hubo dos proyectos, que uno era el agroexportador primario, al que le sobra más de la mitad de la población argentina, y el otro es un proyecto de país desarrollado que pueden encarnar, por ejemplo, Perón. En ese péndulo es mucho más fácil destruir que construir. Lo que vos tardás un par de décadas en construir, un gobierno que quiere un país que no tenga industria, no produzca satélites, ni aviones, ni cohetes, ni usinas nucleares, ese gobierno en 4 años te destruye todo eso. Obviamente podés reconstruir una parte, pero en la medida en que vas viendo ese péndulo, lo que tenés son proyectos de país antagónicos. No es que son parecidos, como lo que pasa en Brasil cada vez que gobiernan, que más o menos van yendo por un carril parecido por el poder que tiene la industria de San Pablo. No, en la Argentina son proyectos antagónicos. Uno no quiere industria, Martínez de Oz, fabriquemos caramelos, y el otro quiere industria pesada, acero, industria automotriz, usinas nucleares, cohetes y unas cuestiones que son compatibles con otro.
Bien. Juan, un placer, como siempre. Estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande y espero que la gente vote pensando en a dónde lo llevan y no si este candidato me gusta, menos. Un abrazo grande. Gracias, Juan. Juan Valerdi, analista político, charlando en este caso de las alianzas pensando en las próximas elecciones.